Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias a los organizadores del CADE por invitarme a compartir con ustedes esta mañana. Es un honor acompañarlos y es un honor también tener a mi cargo esta primera sesión, la primera sesión de este evento. Y es también y sobre todo un honor presentarles a Enrique Krause, uno de los más importantes historiadores mexicanos y, por qué no decirlo también, uno de los intelectuales más relevantes de Hispanoamérica. Enrique es el responsable de esta primera exposición que acaban ya de presentar. Les cuento nuevamente cuál es el título, el objetivo. El título es ¿Cómo encuentra el Bicentenario a América Latina? Este es el tema sobre el cual va a reflexionar el día de hoy Enrique Krause. Quería muy brevemente compartir con ustedes antes de empezar algo que escribí en alguna oportunidad y algo que he compartido ya varias veces con amigos, con personas conocidas. Alguna vez un amigo me dijo que los seres humanos generalmente lo que buscamos es confirmar nuestras ideas y creo yo que pese a que esta es una frase sencilla y que suena muy lógica, es mucho más profunda de lo que parece, de lo que nos imaginamos. Es una frase que explica por qué solemos generalmente, ¿no es cierto?, escuchar a quienes piensan igual que nosotros, por qué solemos generalmente juntarnos con aquellos que tienen nuestras mismas ideas justamente y no necesariamente a quienes piensan diferente. Empiezo con esto porque quería reflexionar muy brevemente respecto justamente al propósito de este CADE sobre el cual ha hablado hace un momento Rosario. Urge escucharnos para construir, escucharnos o escuchar al que no necesariamente piensa igual que nosotros, aunque no tenga nuestras mismas ideas, aunque no confirme necesariamente lo que pensamos, sino más bien que nos lleve, y por qué no, justamente a pensar en otras posibilidades. Empecemos entonces. Les decía que es para mí un gran honor presentar a Enrique Krause, que tiene a su cargo este tema. Lo repito, ¿cómo encuentra el Bicentenario de América Latina desafíos sociales e institucionales de las democracias latinoamericanas? Enrique va a reflexionar sobre este tema. Les cuento un poco cuál es su objetivo, cómo se encuentra, dónde está América Latina y el Perú 2 siglos después de la independencia. El populismo predomina en muchos países. ¿Cuál es el posible desenlace de estos gobiernos y cuál es el impacto en el crecimiento y en el desarrollo de nuestros países, en la democracia, en las libertades, en el orden constitucional? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Voy a presentar a Enrique, aunque creo que no necesita presentación, pero quiero mencionar algunos aspectos importantes de su trayectoria, de su carrera. De hecho, Enrique conoce muy a fondo, obviamente, este tema sobre el cual vamos a hablar. Ha estudiado además desde hace muchísimos años los populismos latinoamericanos. Ha destacado el señor Krause por su defensa a la democracia. Conoce más muy bien el Perú. Lo visitó por primera vez en 1979 y refiriéndose a nuestro país, alguna vez en un artículo dijo esa frase: no soy ciego de sus dolores históricos. Enrique nació en México, es ingeniero industrial por la Universidad Nacional Autónoma y doctor en historia por el Colegio de México. En 1977 ingresó a la revista Vuelta, dirigida por Octavio Paz, y como secretario de redacción, y años después fue subdirector de esta publicación. En 1991 fundó Editorial Clio, de la que es director hoy general. Ha sido profesor en las universidades de Oxford y Princeton. Ha publicado más de 20 libros, entre ellos Biografía del Poder, Siglos de Caudillos, El Poder y el Delirio, El Pueblo Soy Yo, entre otros. Es obviamente imposible mencionar todas sus publicaciones. Ha sido editorialista en The New York Review of Books, The New York Times, El País y Reforma. Enrique, buenos días. No quiero tomarme más tiempo en tu presentación. Lo que queremos es escucharte. Tienes 15 minutos para tu exposición. Adelante, por favor. Jimena, estoy muy agradecido con CADE Ejecutivos. Me doy cuenta de la importancia de este evento en esta encrucijada histórica que vive América Latina y en particular ese país que yo quiero tanto
por tantos amigos que tengo allí, por lo que lo he estudiado, por lo que admiro su historia, su pasado, su temple, su gente, su presencia en el mundo en estas últimas décadas, muy admirada y muy reconocida. Entonces vaya primero un abrazo de afecto y admiración a todos. Y me doy cuenta también de la importancia del evento porque es plural, porque tiene presencia privada y pública, nada menos que el presidente de la República, de modo que lo tomo con la debida seriedad y con la debida gratitud. Como historiador, me he ocupado de las raíces socioculturales del populismo en un libro que se titula El pueblo soy yo. Y antes en un libro sobre Venezuela que se llamó El poder y el delirio. Bueno, si vemos que en Rusia impera un nuevo zarismo, si vemos que China es como un nuevo imperio milenario o el mismo, una continuidad de lo que fue por varios milenios, nos damos cuenta que la historia precisamente cuenta, que la historia pesa. Y hay que decir entonces que nuestra historia, la historia de nuestros países, pero en particular diría yo la historia del Perú, de México, bueno, es milenaria también, pero no nos predestinaba, digamos, para la democracia. Teocracias indígenas, 300 años de monarquía absoluta, en la que había el vínculo místico del monarca y del pueblo, y luego, desde hace 200 años, una historia convulsa, turbulenta, en la que predominaron en muchos países los caudillos. Si tienen ustedes entonces el peso del pasado monárquico, teocrático incluso, y luego políticamente la presencia de los caudillos, bueno, había como muy poco lugar para el desarrollo de la democracia y de las instituciones liberales y republicanas. En el siglo XX, además, tuvimos las dictaduras militares y las revoluciones. Entonces, dentro de ese mapa, dentro de esa cuenta larga de la historia, la democracia y las instituciones de la libertad, repito, tuvieron poco espacio. Pero como en la famosa imagen del vaso medio lleno y medio vacío, yo prefiero verlo medio lleno y pensar que fue muy notable el que nuestros países, ha sido muy notable que nuestros países con ese pasado estén luchando por su democracia y su libertad y hayan desarrollado instituciones y costumbres republicanas como la división de poderes, la libertad de expresión, la prensa, la autonomía del poder judicial, división de poderes, etc. El desarrollo de la democracia en nuestros países es distinto. No hay que unificar a América Latina. Hay una unidad de cultura y de idioma, pero el desarrollo político de América Latina es distinto en sus diversos países. Indudablemente Uruguay, Chile, por ejemplo, bueno, destacan en ese desarrollo republicano desde el siglo XIX. Argentina también, pienso yo, a pesar de su peculiar historia. En cambio, por ejemplo, Venezuela o Bolivia no pueden señalarse como países que hayan tenido un desarrollo similar en costumbres republicanas, más bien han sido países muy marcados por el caudillismo político. Cada país hay que analizarlo de manera distinta. Bueno, yo he dedicado mi vida a estudiar a México y luego a América Latina, he creído en la patria grande de América Latina y pienso que en el Perú también, igual que en México, hemos luchado mucho por esas instituciones y costumbres republicanas y nos ha costado trabajo. Y sin embargo, hoy, 2021, tenemos gobiernos democráticamente electos. Tenemos congresos, judicaturas, tenemos libertad de expresión
Es decir, tenemos una vida institucional, democrática, imperfecta, pero desde luego mejor. La debemos de defender, pero mejor de la que países hermanos como Cuba, Venezuela o Nicaragua están padeciendo. Esa es la historia de largo plazo. En los últimos 30 años han pasado hechos que nos han tenido perplejos. Al fin del siglo XX parecía que toda América Latina iba a volverse un solo territorio de democracia liberal. Elecciones en El Salvador, en Nicaragua, en México. Solamente Cuba quedaba aislada, abandonada por la URSS. Fue un fin de siglo y fin de milenio que parecía luminoso, pero al principio del siglo XXI vimos que de pronto en Venezuela surgía un nuevo tipo de caudillismo, una especie de cruza entre la ideología del Che Guevara y Fidel Castro, y el modelo y el libreto histórico e ideológico cubano de los años 60, una cruza de eso, digo, con el populismo argentino, con Juan Domingo Perón y Evita Perón. Me preocupó muchísimo el surgimiento de Hugo Chávez. Pensé que Venezuela, que tenía una democracia muy frágil, muy reciente, muy meritoria por la labor de Rómulo Betancourt y de tantos otros líderes, iba a sucumbir al populismo. Y me pareció claro que el populismo podía caracterizarse, esto lo escribí en 2005, hace más de 15 años, por el surgimiento de un líder que se apodera del micrófono, fabrica la verdad cotidiana, reescribe la historia, moviliza a las masas, atiza la polarización, crea enemigos internos, fabrica enemigos externos, reparte dinero y prebendas, mina las leyes, las instituciones, las libertades y destruye finalmente la democracia. Llegando al poder a través de la democracia, destruye la democracia. Este decálogo de 2005 me pareció cumplirse de manera muy preocupante, pero puntual, en Venezuela. Fui a Venezuela a estudiar el fenómeno por 2 años, escribí ese libro, El poder y el delirio, y desgraciadamente, porque quienes a veces profetizamos, mal que bien, algo que puede ocurrir, nos duele mucho cuando tenemos razón. Desgraciadamente, así ocurrió. Venezuela en 2007 parecía que iba a, según la voz de sus propios ministros, a ser el país que por fin iba a cumplir el sueño de un poder comunal porque iba a tener el petróleo a $250 el barril. No ocurrió. Venezuela es hoy, siendo el país con mayores recursos petroleros o de los mayores en el planeta, una tierra de pesadumbre, de exilio, de pobreza y de represión. Es muy importante entender qué es lo que ocurrió en Venezuela. Pero justamente en 2007 o 2008, la sorpresa creció no solo en América Latina, sino en el mundo. Porque a raíz de la crisis financiera de aquel año, parece que la costumbre, el modelo, el paradigma del populismo se exportó de América Latina al mundo, a Europa e increíblemente a Estados Unidos. Y hay alguien que escribió sobre Donald Trump como si fuera un Perón latinoamericano en Washington. Un Perón, claro, muy distinto, pero con muy similares actitudes de liderazgo, de fabricación de la verdad, de polarización, el veneno, la mala hierba de la polarización y el odio plantado por un presidente.
Bueno, nos podemos preguntar qué es lo que ocurrió. Por lo pronto, ¿qué ocurrió en América Latina? Bueno, desde luego que los países democráticos no supieron contener la corrupción. ¿Qué les voy a decir yo a ustedes en el Perú? Ese es un cáncer indudable. Haber llegado al poder por la vía democrática, pero al mismo tiempo no tener la responsabilidad histórica y moral de ser ejemplares en el poder. Ejemplares como lo fueron los grandes gobernantes en la Grecia antigua, o los mejores gobernantes de Roma. En vez de eso, copiaron a los peores gobernantes de Roma, a los Nerones y a los Calígulas, a los corruptos, no a los Augustos, no a los reyes Salomón, no a los grandes gobernantes de la historia. La corrupción. Y claro, la insensibilidad social ante la injusticia. Además, nuestros países, las democracias en nuestros países son jóvenes, son inexpertas. No tienen suficiente noción de lo que es una democracia, de lo que es, por ejemplo, pedir cuentas a los gobernantes. No hay suficiente desarrollo institucional. No supimos hacer tampoco una correcta pedagogía política. Y finalmente, no supimos explicar qué es lo que ocurrió en el mundo en el siglo XX. ¿Por qué los totalitarismos en el siglo XX que prometían el cielo en la tierra terminaron por traer el infierno a la tierra? Entonces, faltaron muchas cosas en nuestros países, a las élites económicas y políticas en nuestros países les faltó sentido social, les faltó rectitud y les faltó un sentido de pedagogía democrática e histórica ante nuestros pueblos. Habíamos conquistado ya a través de las elecciones de la democracia y nos echamos a dormir. Los empresarios a hacer dinero y los políticos, muchos de ellos, a hacer dinero también. Como si el pueblo no pudiera darse cuenta. Pero el pueblo aprendió el valor del voto y por eso entendió que, sobre todo en el contexto de la pandemia, esto no podía seguir así y tenía que haber cambios radicales. Eso ocurrió en el Perú y eso, un poco antes, ocurrió también en México. He dicho que cada país de América Latina es distinto. Yo no tengo alarma excesiva sobre Chile, Brasil y Colombia. En cada país hay problemas. Ni siquiera lo tengo en relación a Argentina, donde, como estamos viendo, los votantes responden, están alertas. Todos los países latinoamericanos tienen serios problemas, o casi todos en el momento actual. Pero sin democracia, sin institucionalidad, sin libertades, no hay salida. En otras palabras, por la vía venezolana, nicaragüense o cubana, no hay salida. Hay que buscar salidas mixtas, salidas de responsabilidad social, crecimiento económico, pero siempre cuidando las instituciones de la democracia. No sé cómo va a despegar la economía argentina, chilena, brasileña, colombiana. Lo que estoy diciendo simplemente es que no tengo una alarma excesiva con respecto a su marco democrático. Menos preocupación aún tengo por la democracia uruguaya o costarricense, tampoco demasiado por Paraguay y por Ecuador, aunque son países que no tienen mucha raigambre democrática en su historia. Estoy profundamente preocupado por Venezuela, país que me duele todos los días y a cada hora, porque lo conocí y lo aprendí a querer, y porque creo que es el ejemplo más acabado que un gobierno ha desplegado en el mundo
moderno para explicar cómo puede un gobierno destruir a una sociedad, a un país, a un futuro y a varias generaciones. Me indigna Nicaragua, desde luego, y celebro que el gobierno peruano, a diferencia del mexicano, haya dado su voto de reprobación a las elecciones, falsas elecciones, fraudulentas elecciones, indignantes elecciones en Nicaragua. Y desde luego me solidarizo con los jóvenes y viejos, mujeres y hombres que buscan un respiro, un espacio, un resquicio de libertad en la isla de pesadumbre que es Cuba y que lo ha sido desde hace tantos decenios. Allí es donde está el dolor de América Latina, porque además de la pobreza y de la falta de crecimiento, pues está la dictadura pura y dura. Pero quiero concentrarme en dos países hermanos ante los cuales tengo una alta preocupación. Perú, que ha entrado a un ciclo que podría en cierto sentido homologarse al populismo, pero yo me niego todavía a creer que está allí. Y México, que está sin duda alguna atravesando ese túnel populista, llamémosle. Yo pienso que ustedes, empresarios, ciudadanos, medios, actores políticos, quisieran que pudiera yo darles algunas recetas, algunas ideas. No las tengo, no tengo ideas mágicas para ustedes, pero sí les quiero decir que me impresionó la presentación de Rosario Bazán. No tengo nada que agregar sobre el tema macro de la institucionalidad, del crecimiento, del diálogo, del fortalecimiento y respeto a las instituciones. Pero sí quiero dar 2, 3 ideas concretas. La primera, hay un autor mexicano llamado Gabriel Said que escribió un libro llamado El progreso improductivo, que se adelantó a ideas extraordinarias de atención a la población marginada. Es nada menos que un proyecto alternativo de desarrollo. Intenten ustedes ponerlo en práctica. Sí, habla de reparto de dinero en efectivo, pero no como se está haciendo en México, con una base clientelar o para propósitos de control político. No, el tema del reparto en efectivo sin clientelismo es importante. También habla Gabriel Said de la oferta de medios de producción pertinentes a las necesidades concretas de la población marginada. Sobre esto quisiera yo hablar un poco más, si es posible, después. Otro tema muy importante es que se aliente el debate público sobre la historia del siglo XX y sobre la historia latinoamericana y sobre lo que ha ocurrido en nuestros países y en el mundo con los totalitarismos. La gente tiene que entender. Finalmente, lo más importante es el diálogo, hablar y escuchar. Si el gobernante tiene buena fe, yo creo que los hay de buena fe y quiero creer que el gobierno y el presidente del Perú tiene esa disposición de buena fe. Siendo así, es muy importante explicarle a él para evitar ese cáncer de los países que solo puede conducir a la guerra civil, que es la polarización. Muchas gracias. Enrique, muchísimas gracias por esta exposición. Vamos, si le parece, a conversar un poco más sobre esos temas que son obviamente no solamente interesantes, sino muy relevantes para las democracias de América Latina, para la democracia en Perú, para el futuro
obviamente de todas nuestras naciones. Usted, quería empezar preguntándole lo siguiente. Usted reflexionó un poco sobre la historia y también sobre el presente, es decir, habló sobre el poco espacio que la historia le deja a la democracia, ¿no es cierto? Y habló también de cómo en el presente, ¿no? Explicando un poco las causas de por qué hemos llegado, por qué América Latina llega donde ha llegado. Y en el presente, lo que mencionó usted fue la poca eficiencia que hemos tenido para combatir la corrupción, ¿no? Un poco explicando de nuevo por qué nos encontramos donde nos encontramos. Lo que yo quería preguntarle es, además de estos factores, mencionó, perdón, también la pedagogía y la falta de pedagogía por parte de las élites, esta responsabilidad, digamos, que finalmente no se llevó a la cancha. Pero lo que le quería preguntar era, ¿cuál es el papel del Estado justamente en lo que ocurre hoy, en este panorama que usted bien ha descrito en América Latina? ¿Cómo es que el Estado, digamos, es responsable, o si el Estado es en algún resulta responsable también de lo que ocurre hoy, la falta de presencia del Estado allá donde el mercado no llega? ¿Tiene alguna responsabilidad el Estado en lo que está pasando hoy en América Latina? Se lo quería preguntar. Yo no tengo una ideología neoliberal, ni creo que ni de economía ortodoxa. Yo creo que el Estado tiene una función, desde luego, por la seguridad, por la salud, también por la educación. Pero justamente yo les indiqué que creo que hay un posible papel económico del Estado en cuanto a estudiar el ingreso universal y estos medios de producción pertinentes para las necesidades de las poblaciones marginadas. Yo lo he visto funcionar en el Perú, en algunos viajes, en algunas zonas, en donde lo que se alienta es el desarrollo local, pero ayudándolo con tecnologías modernas y con créditos modernos. Es decir, hay muchos macroeconomistas, pero lo que nos hace falta es ingeniería económica, ingenieros sociales nos hace falta en nuestros países. Gente que esté en el gobierno, pero que no esté pensando en términos macroeconómicos, sino microeconómicos. Y también las empresas pueden, dentro de los mecanismos del mercado, idear muchas cosas que pueden servir. Les voy a dar un ejemplo que quizá los sorprenda. Se inundó el mundo de máquinas Singer en algún momento del siglo XX. Se inundó. Hasta en las poblaciones más remotas de los Andes había máquinas Singer movidas por pedales. Alguien inventó la máquina Singer y sirvió para las necesidades concretas de las personas. Lo refiero a la obra de Gabriel Said, con Z, escritor y economista mexicano, llamado El progreso improductivo. Entonces, el Estado y la empresa pueden hacer mucho si actúan de buena fe, si colaboran de buena fe. Gracias, Enrique. Usted sobre López Obrador, sobre el presidente de México, dijo hace poco en una entrevista que de hecho le dio un medio peruano, no creo que López Obrador sea un presidente de izquierda, creo que es un presidente populista con muchas actitudes bien de derecha. Eso fue lo que Mira, dijo usted. Siempre me ha molestado la geometría de izquierda y derecha, ¿no? Porque cuando las personas de izquierda dicen yo soy de izquierda, como presuponiendo que son buenos, habría que decirle entonces, usted está a favor de Lenin, Stalin, Mao, Castro. Le estoy hablando de centenares de millones de muertos. No, pero es que yo no soy de derecha. Bueno, ni de derecha ni de izquierda. ¿Por qué no dejamos a un lado las geometrías y hablamos de las leyes, las libertades, las instituciones y el desarrollo? Yo creo que López Obrador, no quiero hablar mucho de ese tema ahora en este foro, tiene actitudes muy preocupantes de concentración del poder en su persona. Nunca en la historia de México, y de verdad, nunca, subrayo, habíamos tenido un poder concentrado en la persona del presidente de esta dimensión. Esto siempre es malo en la historia. Espero que en el Perú las instituciones se equilibren y dialoguen entre sí.
He hablado de buena fe, Jimena, la palabra buena fe. Yo quiero creer que este encuentro de cada ejecutivo, el bicentenario, será propicio para el diálogo y el debate de buena fe. Si usted me pregunta en dónde veo la clave para el desarrollo y la reconciliación del Perú, yo diría en el debate y la conversación de buena fe. Correcto. A ese tema quería entrar, perdón, Enrique, lo interrumpa, y le comentaba lo de López Obrador, porque después de después de la lectura que hice de esta frase que rescaté de una entrevista que dio usted en Perú, le quería preguntar si lo que tenemos en América son gobiernos de izquierda o gobiernos populistas. ¿Y por qué le quería hacer esta pregunta? Porque usted se refiere en su exposición a que el Perú ha entrado en un ciclo que podría homologarse al populismo. Eso fue lo que dijo en su exposición. ¿Cómo? Sí. A ver, por favor, adelante. Concentración total del poder en el presidente. Un presidente que habla todos los días, a todas horas. Un presidente que reescribe la historia, que moviliza a las masas, que polariza a la sociedad, que enfrenta al pueblo bueno contra los mexicanos malos. Un presidente que ataca las instituciones, las leyes, las libertades y que está atacando al propio instituto electoral. Yo le pregunto, Jimena, ¿es esta la situación del Perú? Yo creo que no. Yo creo que Perú está dividido, polarizado, ha tenido elecciones muy difíciles, muy enconadas, muy dividido, pero esta situación del decálogo del populismo que yo dibujé hace 15 años con mucho pesar y preocupación, no creo que Perú esté en esa situación. No quiero creer que esté en esa situación, vamos a ponerlo así. Y precisamente creo que hay que estudiar lo que ha pasado en Venezuela para prevenir eso, porque claro que puede ocurrir, pero creo que quiero creer que las instituciones prevalecerán. Y para ello, la palabra clave es debate. Esto que estamos haciendo, esta conversación, este diálogo plural, si llegara a muchas más personas, si pudiera las personas que no piensan como yo escucharme y luego la promesa y la certeza de que yo los escucharé y que podemos llegar juntos a soluciones, bueno, yo creo que esa es la salida civilizada. Lo otro, Jimena, es la guerra civil. ¿Por qué Perú llega tarde a esto, a lo que llegaron otros países antes en América Latina? ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo vemos como el vaso Distinto, lleno? al revés. Al revés, ¿por qué no vemos que Perú más bien tenía un crecimiento extraordinario, económico, era admirable? Yo visité varias veces el Perú. Claro, cambio la pregunta, ¿por qué Perú llega a esto a lo que no había llegado antes? Bueno, por la pandemia probablemente y por la corrupción de los últimos gobiernos, digámoslo claramente. Entonces, ese es el precio que se ha pagado y el señor Castillo, estoy seguro, espero, ¿verdad?, escuche las voces sensatas, las voces de la experiencia, las voces de la historia, las voces de la libertad, las voces de la responsabilidad social, que unifique, que haya diálogo y debate, como ha pedido Rosario Bazán, admirablemente, y yo creo que entonces este peligro, digamos, populista que apenas apunté, no ocurrirá. Yo eso es lo que espero. Llega tarde porque se defendió, porque creció y porque sus instituciones funcionaron. Pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Como la pandemia, el populismo parece ser que tiene que tocar casi a todos los países de América Latina. Si está tocando a Hungría y a Polonia, imagínense. Sí, hay una reforma institucional que el Perú no concluyó. A eso se suma un tema que usted mencionó, que a las élites, dijo usted, le faltó pedagogía, justamente para
digamos, enseñar, hablar sobre esos temas tan importantes, sobre la democracia, las libertades y cómo esto resulta la base, obviamente, del crecimiento y sobre todo del crecimiento sostenible. Pero considerando que la sociedad, ¿no es cierto?, no es una, es decir, que hay varios actores importantes en la sociedad. Uno de ellos es la empresa que tiene un propósito, la empresa que conecta con la sociedad, la empresa que busca sumar a la sociedad. ¿Cómo debemos ver nuestro papel, el papel de los empresarios, de los ciudadanos a futuro en esta construcción de la que usted habla, ¿no es cierto? Bueno, digamos que estábamos acostumbrados a que los empresarios se cargan de su empresa, ¿verdad? Y punto, ¿verdad? Pagan sus impuestos, los que son honestos, y dan empleo. Y muy bien, pues la novedad es que los empresarios y los ciudadanos y los empresarios pequeños, medianos y grandes tienen ahora en el siglo XXI, en el Perú, en México, en América Latina, un deber adicional. Ser ciudadanos. Nuestros países no son, no estamos en nuestros países alojados como, como si fuera un hotel. Son nuestro hogar y nuestro hogar para siempre. Tenemos que defenderlo, pero tenemos que defenderlo volteando alrededor nuestro y ver que tenemos una responsabilidad civil. He hablado de pedagogía democrática y cívica. Podía hablar de pedagogía económica también. El Estado, los ciudadanos y los empresarios. Los medios de comunicación que son fundamentales, sobre todo en la edad digital. Es una ecuación muy difícil, Jimena, pero yo confío que nuestros dos países, Perú y México, las más antiguas civilizaciones de Mesoamérica, los dos antiguos y grandes virreinatos, a pesar de sus problemas, saldrán adelante. La solución, Enrique, Jimena, es el diálogo y saber escuchar. Una vez le pregunté a un gran pensador europeo norteamericano qué hablaba, qué me aconsejaba para América Latina y me dijo, te lo voy a responder en una palabra, escuchar, saber escuchar. que es justamente el tema central del CADE, ¿no es cierto? Escucharnos. Y partía yo también con esa idea y esa reflexión de que uno suele escuchar a quienes confirman sus ideas. Tenemos que escuchar a aquellos que no piensan necesariamente igual que nosotros. Escuchar. Enrique, yo le agradezco muchísimo por esta conversación tan interesante. Me hubiera encantado tener mucho tiempo más para conversar con usted. Estoy segura también que a quienes nos están escuchando le hubiera escuchado o les hubiera escuchado, gustado escuchar mucho más, pero ahí en sus libros, ahí hay mucho en las redes respecto a su trabajo, entrevistas, artículos suyos súper interesantes. Lo único que le pido es una última frase. Esa última frase con la que usted quiere que la gente que nos está viendo se quede en términos de reflexionar sobre la importancia de la democracia, la importancia de las libertades, pero sobre todo sobre el trabajo que tenemos los peruanos hoy para poder cimentar, para poder estar seguros de que esos cimientos son lo suficientemente poderosos para poder seguir creciendo como lo hemos hecho antes. El Perú es mucho más admirado en el mundo de lo que los peruanos creen. Por favor, crean en ustedes. Escúchense, sobre todo quienes piensan diferente. Cuiden la libertad, porque la libertad es como el aire, solo se aprecia cuando se pierde. Cuiden la libertad, pero también cuiden la justicia. Entre la libertad y la justicia está la clave. La buena fe es el fundamento de todo. Si no hay diálogo de buena fe, lo que queda es la confrontación y la guerra. No va a ocurrir. Perú triunfará. Gracias, Enrique. Gracias nuevamente. Un gusto compartir contigo esta sesión. Gracias. Bueno. Gracias. Enrique Krause ha estado con nosotros en esta primera sesión inaugural del CADE. Gracias nuevamente por la invitación. Gracias a CADE por invitarme a compartir esta mañana con ustedes. Hasta pronto.